Lunes de Salud Conci. Hepatitis. Hemos hablado de las hepatitis virales y qué pasa con la hepatitis autoinmune, qué pasa con nuestro organismo. Hemos hablado además en otra oportunidad de lo sabio e inteligente que es este órgano, pero pucha, a veces no da abasto. Queremos detallar todo lo que hay relacionado a esta enfermedad. Óscar Venegas, inmunólogo, nos acompaña. ¿Cómo está, Doc, tanto tiempo? Muy buenos días, Connie. En primer lugar, sí, mi solidaridad para con los vecinos de Chihuayante. Realmente es muy lamentable lo que pasó el día de ayer. Sí, el poder hoy día estar hablando de un tema que tiene directa relación con la salud también en momentos complejos. ¿Y qué relación también tiene la hepatitis, por ejemplo, en un contexto como incendios, ¿verdad?, etcétera? Claro, pero en general, ¿cómo hablar de hepatitis? Es inflamación del hígado. Ahora, el hígado es un órgano tremendamente noble, necesario y fundamental para mantener la vida en los seres humanos y el resto de los animales. El resto de los animales le llamamos panita, ¿no es cierto? Es el hígado, ¿no es cierto? Este órgano que está en la parte derecha abajo de las costillas, ¿no es cierto? Y que cumple al menos 300 funciones metabólicas, ¿ya?, en lo cotidiano. O sea, nos mantiene la vida. No solamente es la aduana de lo que ingerimos, ¿no es cierto?, porque se procesa en el hígado, sino que además es fundamental para mantener la energía corporal, la transducción de los que ingieren nutrientes en metabolismos activos para ser, digamos, activados desde el cerebro hasta la musculatura, pero además es un órgano muy noble porque nos detoxifica, tiene funciones detoxificadoras fundamentales, ¿ya?, para mantenerlo funcionando. Y ahí entramos ya al terreno del hígado como tal. El hígado es un órgano cuyo motivo central, ¿no es cierto?, es mantener el metabolismo en general. Ya. Y hepatitis es la inflamación del hígado. Ahora, inflamación. Del latín, ¿no es cierto? Rinitis. Claro, pero la hepatitis puede ser causada, digamos, por múltiples elementos. Claro. El común de los elementos son los virus, ¿no es cierto? Los virus hepatitis que pueden alcanzar ribetes bastante dramáticos, no solamente de un cuadro fulminante de hepatitis, sino que generar un cuadro crónico, llevar a la cirrosis y finalmente traducirse en un deterioro y la muerte de la persona. Y por otro lado también está la hepatitis, digamos, que cursa recurrentemente y que va deteriorando la vida en otros aspectos, y el riesgo de transformación maligna, de malignidad, de generar un base de un cáncer hepático a futuro, ¿ya? Eso en cuanto a las hepatitis virales. Pero están las hepatitis por consumo de toxinas, ¿ya? Y una de las toxinas de alto consumo es el alcohol. El consumo de alcohol etílico en exceso, ¿no es cierto?, significa un tremendo, digamos, desafío para el hígado para mantener la detoxificación. Y eso puede causar una hepatitis por consumo agudo de alcohol. Eso es la advertencia. Y el picoteo, la fritanga, todo eso también puede ser, pero más que nada es si a eso le agregas niveles altos de consumo de alcohol, ¿no? Claro. Entonces, en ese aspecto, digamos, tener en consideración en esta época el consumo, por supuesto, pasarlos bien en esta fiesta final de año, ¿no es cierto?, pero ser mesurado. O sea, considere que el hígado es un órgano noble, ¿no es cierto?, pero tiene digamos, su nivel de aguante, ¿no? Claro. ¿Ya? Doctor, aquí estamos hablando, por ejemplo, de las características principales, ¿cierto?, de la hepatitis, que es obviamente una enfermedad producida por un virus que produce una inflamación en el hígado y puede producir epidemias, cáncer de hígado, como usted bien dice, cirrosis y hasta la muerte. Claro. ¿Cuáles son los principales síntomas que nos hacen, por ejemplo, reconocer que probablemente estamos teniendo una inflamación hepática? Uno de ellos, si avanzamos un poquito en las imágenes, es el dolor, ¿no? El dolor o la molestia, digamos, que básicamente va a tomar la zona subcostal derecha, o sea, que en la zona alta del abdomen al lado derecho, y también puede tomar un dolor irradiado al hombro, ¿ya?, que es persistente, ¿no es cierto?, y que hace que la persona tiende a tocarse la zona, claro, como mostramos en la imagen, ¿no es cierto? Y el otro aspecto es la aparición, ¿no es cierto?, de características como es el reflujo de bilirrubina que lleva a producir un fenómeno que se llama ictericia. Si avanzamos en la imagen ahí con esto y vemos ahí, ¿no es cierto?, el ojo amarillo, ¿no es cierto?, ictericia, ¿ya?, con dolor abdominal bajo, ¿no es cierto?, desánimo, náuseas, pueden haber vómitos. Se siente mal, ¿ah? Tiene el hígado enfermo, pero
obviamente la característica sine qua non es cuando los ojitos se ponen amarillos y la orina se pone oscura. Porque significa que el hígado no está eliminando la bilirrubina y esta vuelve a refluir a la sangre. Y eso nos tiñe las mucosas, ¿no es cierto? Ahora, esa es la primera sospecha, digamos, que uno debiera poner alarma y consultar a su médico tratante, ir a urgencia, ¿no es cierto? Y decir, en realidad, no me siento mal, hay que evaluar. Y esa evaluación pasa, ¿no es cierto?, por la indicación médica de hacer exámenes que permitan determinar cuál fue la causa tras la anamnesis, conversar, digamos, si tuvo transgresión alimentaria o si tuvo una infección viral. ¿Ya? Pero esto se investiga. Claro, Doc, siempre hablamos de las barreras que tiene nuestro cuerpo cuando llega al... estamos hablando de excesos que pueden ser durante muchos años, una patache de algún momento, hay una noche de mucha distorsión y cosas, porque, claro, uno dice, el cuerpo tiene su tiempo de regenerarse. Absolutamente. El hígado, uno entiende, yo creo que a todos nos ha pasado, y de hecho lo hemos hablado a veces, el fin de semana que uno se relaja mucho más, como que siente el lunes el cuerpo más pesado, y ya a los 2 o 3 días tomando harta agüita, el cuerpo como que revive. Hemos heredado una reserva funcional en cada uno de nuestros órganos. Hay reserva funcional del corazón, también el hígado tiene su reserva funcional, pero hay un nivel en el cual esta se rebasa. Cuota. ¿Ya? Ahora, si una persona ha tenido hepatitis, ¿no es cierto?, y consume alcohol, va sumando riesgos, indudablemente. O sea, aquella persona que tiene un antecedente de hepatitis, por favor, sea muy mesurado el consumo de alcohol, ¿ya? Y eso conlleva también a siempre plantear al médico, digamos, que tuvo un problema al hígado hace años. ¿Por qué? Porque por otra enfermedad puede indicarle algún medicamento que, diría, la gran mayoría de los medicamentos se detoxifica en el hígado. Sí. ¿no? Paracetamol. Sí, por Para ejemplo, avanzar en las hepatitis. Sí, doctor, yo le voy a preguntar dime. también, en el caso, por ejemplo, de una persona muy conocida, que estaba jugando fútbol muchos años atrás, y tomó agua de la llave de el lugar donde estaba jugando fútbol, y tenía defecación, digamos. Ah, claro. ¿Cuál es la relación? Porque obviamente luego de esto le dio una hepatitis muy compleja. Claro. ¿Y qué relación tiene efectivamente la defecación con la hepatitis? Ahí tenemos las causas virales, ¿no es cierto?, que tenemos acá en el chat, ¿no es cierto? Ok. Y ahí tenemos la hepatitis que se le clasifica en letras, la hepatitis A, que es de transmisión, como bien usted dice, por contacto con heces. Perfecto. O sea, o verduras contaminadas, no lavadas adecuadamente, ¿no es cierto? Se insiste en el lavado de manos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Antes, después de ir al baño, antes de comer, ¿no es cierto? Indudablemente sacar los residuos que pueden haber ahí y no ingerirlos. Esa es la hepatitis A. Y esa hepatitis A era bastante frecuente, hoy día ha disminuido muchísimo. ¿Por qué? Porque tenemos un lujo de programa nacional de inmunizaciones. Hoy día existe la vacunación contra la hepatitis A y se aplica en los lactantes de 18 meses. La vacuna, digamos, en este programa contra la hepatitis A se aplica a los 18 meses. ¿Ya? Ahora, ¿las fecas son Entonces, por lo solamente de tanto, ha humanos disminuido. o también puede ser por Humanos, ejemplo, de animales? De humanos. Ah, ok. Entre humanos. Ahora, la hepatitis B. La hepatitis B, ¿no es cierto? Esta es un virus hepatitis y se le dice virus hepatitis porque les gusta el hepatocito, la célula hepática. No se meten a otro campo, sino que se meten a cobijarse y a reproducirse en el hepatocito, que es la célula noble del hígado. ¿Ya? La hepatitis B, esto ya es de una transmisión por contacto sanguíneo, contacto sexual o asociado a otra enfermedad de transmisión sexual, ¿no es cierto? Y su contagio puede ser también perinatal, ¿no es cierto? Y transmisión sexual. Ahora, también existe una vacuna contra la hepatitis B. Y esa vacuna hoy día se está aplicando en este lujo de Programa Nacional de Inmunizaciones al recién nacido. Junto con la BCG, contra tuberculosis, se aplica la vacuna contra hepatitis B. Pero también al personal o a la persona que ingresa al sector salud por los mayores riesgos, también se nos vacuna, digamos, a los estudiantes del área de la salud, también se vacuna contra hepatitis B. ¿Este es cuando uno viaja igual o no? ¿O la de las? No, la A es la del viajero porque uno va a otra parte, consume cosas que y puede estar contaminado. No es la misma seguridad de comer en la casa donde uno habitualmente lo hace. Y el hepatitis B, ¿ya? Esta es mucho más compleja, puesto que esta tiene mayor riesgo de generar cronicidad, cirrosis, ¿ya? Y cuadros fulminantes. Ahora, la pregunta es, ¿de qué depende de que una persona haya tenido una hepatitis
hizo el reposo adecuado y salió adelante. Y otro que tuvo hepatitis, como usted mencionaba, y la pasó muy mal. Depende de la intensidad de la respuesta inmune, fíjese. El virus como tal, si bien es cierto, ya se mete al hepatocito, a las células del hígado, y causa su daño en la medida que se reproduce, ¿ya? Pero es la respuesta inmune, el vigor de la respuesta inmune, la que causa la inflamación y puede llevar a un deterioro. Me explico. Si la persona tiene una respuesta inmune, digamos, que es moderada, va a ser un cuadro con síntomas de hepatitis, digamos, el cuadro tradicional, que lo va a tener prácticamente un mes fuera de combate, en cama, en reposo. Y el reposo es ¿por qué? Porque el hígado no debe ser exigido cuando está infectado, para que se recupere, ¿ya? Sin transgresión alimentaria y todo lo demás. ¿Ya? Pero ese cuadro, ¿no es cierto?, es lo más tradicional, pero puede ser que la respuesta inmune sea demasiado vigorosa, ¿ya? Y en el sistema inmune existen células encargadas de eliminar, ¿ya?, linfocitos, encargados de eliminar a las células que están dañadas por virus. Y es nuestro propio sistema inmune la que empieza a deletear, a eliminar, ¿no es cierto?, a las células hepáticas. Y eso puede transformarse en un cuadro de hepatitis fulminante, con insuficiencia hepática y riesgo fatal, o en un cuadro que lleve a una cirrosis, que no es otra cosa que la fibrosis y la desfuncionación del hígado. Por lo tanto, acá, ¿cómo saber? No hay cómo saberlo. Tener nuestro cuerpo lo más sano posible. Por lo tanto, lo más preventivo, hoy en día en Chile se ha hecho programático, que es la vacuna contra hepatitis B al nacer, y todo el personal y estudiantes del área de la salud, ¿no es cierto? Y la vacuna de hepatitis A a los 18 meses de edad. ¿Y qué pasa en el caso? Junto con las medidas de higiene. ¿Qué pasa en el caso, doctor, de la hepatitis C, que tiene relación con las transmisiones sexuales, con agujas contaminadas y con relación entonces a este contacto con alguna sangre? Con la hepatitis C es compañera de la hepatitis B. Okay. Y su mayor frecuencia obviamente está en personas que tienen asociadas a infecciones de transmisión sexual, como infección VIH, SIDA, etc. O sea, y habitualmente uno va a la pesquisa de la hepatitis B y C y existe, digamos, la duplicidad, lo cual empeora el pronóstico y por lo tanto los esfuerzos terapéuticos son mucho más complejos, ¿ya?, para que esa persona no se deteriore, digamos, en corto plazo. Por lo tanto, aquí estamos hablando de las hepatitis en la cual un virus llega al hígado y le gusta cobijarse y reproducirse en los hepatocitos, que son las células del hígado. Ahora, ¿cómo prevenir algunas cosas más allá de las vacunas? Uno es la hepatitis A, el lavado de las manos frecuentemente, vacunarse, ¿no es cierto?, y lavar frutas y verduras, tener cuidado sobre todo en el periodo de verano, en lo cual uno hace una vida más distendida y sale a otras partes. Lavarla. Consumir alimentos en lugar establecido. En cuanto a las hepatitis B y C, está esta ligación con el VIH, ¿no es cierto?, en la cual es fundamental la detección del VIH, y hicimos unos programas hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, del autoexamen, ¿ya?, de VIH, pero también no olvidarse que la asociación está con el virus hepatitis B y C, que está ligado a la transmisión sexual. Por lo tanto, la complejidad de esto es fundamentalmente para informarse, en general el público, y por otro lado mantener estas medidas de precaución y vacunar a los niños, ¿ya? Porque ahí está la gran prevención, no solamente del daño del hígado a largo plazo, sino que del hepatocarcinoma, del cáncer hepático en el adulto, ¿ya? Se ha demostrado que es este virus uno de los gatilladores de la oncogénesis hepática, el B, ¿ya? Entonces avanzamos con la otra imagen, estamos apurando. Vamos entonces a seguir con las imágenes para ir conociendo en detalle las características, ¿cierto?, de las hepatitis que estamos hoy día conociendo con nuestro doctor. Ahora, la exposición a virus es inherente a vivir. Uno no puede andar escondido en una escafandra, pero sí en salud hemos ido avanzando mucho en cuanto a cuáles son las medidas de protección efectivas, que no sea el miedo, porque el miedo no protege a nadie. Lo único que hace el miedo, tal vez ser un poco cauteloso, pero el miedo lo único que induce es una parálisis y te paraliza.
pero cuando tomamos una acción preventiva, ¿ya? Obviamente eso es mucho más eficiente que estar encastillado en una situación de temor. Así que este tema no es para que alarmarlo. las personas se alarmen, pero sí la información al respecto, digamos, tanto a través de su fuente de información directa, el Ministerio de Salud, tiene buenas fuentes de información del MinSal, etc. ¿Ya? Así que el tema del hígado como órgano noble, ¿no es cierto?, hay que tenerlo en consideración y hay que cuidarlo. Como decía hace años atrás, cuando yo llegué a estudiar medicina acá, un poco historia mía, había un señor que vendía plantitas con un canasto medicinales en el centro y decía, cuide el hígado, pobre hígado. Claro, vendía sus hierbas, pero siempre lo recuerdo porque era como un mensaje de salud pública. Sabía, el caballero sabía de que... Claro, hay que cuidar el hígado. Hay que tener en consideración los síntomas, hablábamos las náuseas, el cansancio, Claro. la pérdida del apetito, la ictericia, el dolor alrededor del omóplato derecho, el malestar en la parte superior del abdomen y la aparición de una masa dura en el costado derecho, justo debajo de la cavidad torácica. Exactamente. Ahí ya el examen médico finalmente. Claro, pero fundamentalmente es el dolor, el decaimiento y los ojos amarillos. Hay que ir a consultar a un profesional en esto. Sí, Así las que imágenes que estamos viendo a continuación también nos hace comprender también la cantidad de virus que obviamente son circulantes y todo esto. ¿De qué manera podemos cuidar a los niños y niñas también? Obviamente, y uno de los puntos fundamentales que hemos conversado hoy día es la inoculación. La vacuna. ¿Verdad? La vacuna a temprana edad para la hepatitis A, B. ¿La C es la misma vacuna de la B? No tiene, pero sí están asociados, pero no Ok. previene. La vacuna de hepatitis B, solo hepatitis B. Ok. Aún no existe un diseño Una para la efectivo hepatitis para C. la otra. Ok. Pero sí el tremendo logro en nuestro país, ¿no es cierto?, de este Programa Nacional de Inmunizaciones, que es nuestro, un lujo, ¿ya? Que hoy día permite vacunar a los niños recién nacidos contra hepatitis B y contra hepatitis A a los 18 meses, justamente cuando ya empiezan a hacer una vida más allá de la tribu. ¿Ok? Doc, dijo algo muy relevante para ir finalizando, de dejar esta conciencia como especialista también. Hay medicamentos que se procesan o pasan por nuestro hígado. La automedicación, el exceso de alcohol, la mala alimentación, lo que conlleva también exigirle a nuestro organismo que de repente, que me duele esto, voy a tomar tal medicamento sin tener conocimiento de las consecuencias que puede generar también debido a, no sé, quizás muchas personas lo están viendo ahora y tuvieron hepatitis en su infancia y de repente no tomamos en consideración lo que podemos generar después ya en la adultez. Claro, o sea, uno el autocuidado, pero no el miedo. ¿Ya? Y el autocuidado requiere tener un buen nivel de información y requiere tener el interés de informarse, ¿ya? Para no caer en el asunto de ser una víctima nomás y después andar quejándose por los rincones. Creo que no, creo que hoy en día el acceso no solamente a la información, sino que a la interacción, digamos, es mucho mejor. Si hay algo que siempre lo planteo a los alumnos, si hay algo que hay que agradecer de vivir hoy en día, no sé, pero lo comparto con la teleaudiencia, es que hay ciencia, hay tecnología. Y ya nos vamos a entender a palo y piedra, pues hay modos humanos más civilizados de entendernos y protegernos también. Doctor, bueno, un aplauso para usted también por estar con nosotros y por estos 40 años de trayectoria en la salud. Sabemos que ha sido muy destacado, ¿verdad?, en estos tantos años de trayectoria. Sumar obviamente el saludo y el abrazo parte de todo un equipo a usted, ¿cierto?, por toda la labor que realiza a nivel centro de los distintos centros de salud, pero también a nivel educativo con nosotros. Así que ojalá sean muchos años más de experiencia. Muchas gracias. En realidad el ejercicio de la profesión médica a veces no es agradable, a veces a uno se tiende a desencantar, pero hay algo que a todo médico le impulsa en la vida profesional, que es la pasión, no solamente por aprender, sino por favorecer la salud con los que vivimos. Muchas gracias a todos los miles de maestros que han sido mis pacientes que he atendido en estos 40 años. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. La voluntad además de venir siempre, Doc, se agradece lo humano, lo cercano y además toda la información que nos va entregando. Nos estamos viendo pronto. Un agrado y felices fiestas, digamos. Sí, que no nos vemos de aquí a fin de año. Yo creo que nos veremos, ¿ah?